Iglesia Misional. Esa es una serie que iniciamos hace unas semanas, Iglesia Misional, y hasta aquí hemos aprendido lo siguiente, que Dios tiene una misión y Dios ha compartido esa misión con su iglesia. Dios ha dado esa misión a su iglesia. También aprendimos que Jesús vino a cumplir la misión de Dios y ha encargado esa misión, ha encargado darle continuidad a la misión que Jesús inició. Él le ha encargado a la iglesia que continuemos con ella. Y hoy es el último mensaje de la Iglesia Misional. Es el último mensaje de esta serie. ¿Y qué tiene que ver con nosotros la Iglesia Misional? ¿Qué tiene que ver con nosotros esto de Iglesia Misional? Bueno, le pido por favor que mire ahí su pantalla y mire el siguiente video, por favor. ¿Usted cree eso? ¿Usted lo cree? ¿Sabe? Hoy yo quiero que juntos descubramos qué tiene que ver con nosotros esto de Iglesia Misional. Y vamos a hacer esto, mire, juntos vamos a ver algunas promesas de Dios para nosotros. Vamos a ver qué nos prometió Dios en el pasado y vamos a ver de qué manera Dios quiere cumplir esas promesas en nosotros. ¿Estamos listos? ¿Me acompaña, por favor? Y descubrimos juntos qué tiene que ver esto de Iglesia Misional con nosotros. ¿Ok? Vamos a empezar por las palabras de Jesús. Jesús, ¿recuerda usted que Jesús ya había resucitado? Ya iba a subir al cielo, él ya se iba a ir de esta tierra. Él ya había resucitado y le dice a los discípulos: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Note esto, toda autoridad. Jesús tiene la autoridad. Es decir, Jesús al resucitar, Dios le dio toda la autoridad sobre toda la creación, sobre todo el mundo, sobre todo mundo espiritual. Y esto es bien importante que tú y yo lo entendamos, la autoridad que tenemos en Jesús. Jesús dice, toda la autoridad que está en el cielo, es decir, en lo espiritual, en lo que no puedes ver, y en la tierra, en lo físico, en lo que puedes ver y en lo que puedes tocar, toda la autoridad que se mueve ahí me ha sido dada a mí. Ahora nota lo que dice Jesús. Por lo tanto, vayan y hagan, nota esto, vayan y hagan. Esto es importante. Vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos
En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Nota esto. Nota que Jesús nos está dando una orden, no nos está preguntando si queremos ir o no. Jesús no está sugiriendo. Jesús está diciendo, nota esta palabra, está subrayado ahí, nota, vayan y hagan. El detalle está en que cuando pensamos en ir, pensamos en viajar a lo mejor al África, a lo mejor a lugares muy lejanos, pero no tiene que ver eso con ir allá. Cuando habla de ir, esta orden de ir nos está enseñando de ir al lugar a donde vamos. Todos los días, ¿a dónde vas? Tú vas a tu trabajo. Todos los días, ¿a dónde vas? Tú vas a la escuela. Todos los días, ¿a dónde vas? Tú sales a la calle. Es decir, esa es la intención de Jesús cuando dice vayan y hagan. Nota esto, hacer, hagan. Nota que esta es una segunda orden de hacer. Y esta orden es una orden continua, es una orden que es constantemente, que tú y yo necesitamos hacer constantemente. Entonces Jesús está diciendo, hey, necesitas ir y necesito que hagas, hacer qué, discípulos, discípulos. Yo te pregunto, ¿cuántos discípulos tienes? Voltea con el que está a tu lado y pregúntale, hey, ¿cuántos discípulos tienes? Yo te aseguro que tú sí tienes discípulos. Por ejemplo, yo te aseguro que Dora Luz tiene discípulos, Marco tiene discípulos. Yo te aseguro, por ejemplo, que Yolanda tiene discípulos, Jaime tiene discípulos, Martín tiene discípulos, Kenia y Efraín están por tener un discípulo. Nuestros primeros discípulos son nuestros hijos. Y la pregunta es, ¿qué les estamos enseñando? Y no solamente nuestros hijos. Jesús nos manda a ser discípulo. Es alguien en el cual tú te vas a reproducir de lo que tú estás aprendiendo de Jesús. Escucha esto es un discípulo. Lo que tú estás aprendiendo de Jesús, tú te vas a reproducir en otros. Y ahorita vamos a ver de qué manera tú y yo nos reproducimos en otros. Entonces Jesús dice, vayan y hagan discípulos en todas las naciones y bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y nota lo siguiente, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado. El asunto está que cuando viene a nosotros la palabra enseñar, viene a nuestra mente una mesa, unas hojas, un lápiz, un papel, una Biblia a un lado y apunta, te voy a dictar, te voy a enseñar, llena esto otro. Pero la enseñanza va mucho más allá de eso. La enseñanza tiene que ver con un modelo. Y tú y yo somos un modelo. Di, yo soy un modelo. Mujeres pueden decir, yo soy una modelo. Sé que quisieras estar como una modelo, pero a lo mejor no se puede, pero tú eres una modelo, ¿verdad? Sé que también los hombres quisiéramos tener el cuerpo de un modelo, pero somos un modelo. Y sabes, la palabra modelo tiene que ver con molde. Molde. Un molde, por ejemplo, esta botella salió de un molde. Para hacer muchas botellas de esta, el plástico lo tuvieron que poner en un molde para poderle meter el agua. Tú y yo somos un molde. Más bien somos un modelo del molde. ¿Y quién es el molde que nos modeló o que nos modela? ¿Quién es? Cristo. Él es nuestro modelo. Entonces mira, esto es bien importante, porque venir a Cristo y seguir pensando y actuando como siempre lo hemos hecho no tiene caso, no tiene sentido. Necesitamos que Jesús nos modele para que tú y yo podamos ser un modelo
de Jesús. Esa es la palabra modelo, molde. Entonces, cuando dice Jesús, enséñenles, nos está hablando de vivir los mandamientos de Él, vivir la vida de Jesús con nuestro ejemplo, con nuestro estilo de vida. Entonces Jesús continúa diciéndole, enséñenles a cumplir todas las cosas que les he mandado, y esto es importante. Y yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Todos los días. Jesús está diciendo, yo estaré con ustedes todos los días. Es decir, cuando tú y yo entendemos esto, entonces en base a lo que Jesús nos está diciendo, es que cada vez que tú y yo nos despertamos e iniciamos un nuevo día, es pensar, el Señor Jesús está conmigo y está dentro de mí, y yo voy a vivir conforme Él quiere que yo viva. Hoy nada más, mañana nada más. ¿Cuándo dice Jesús que estará con nosotros? Todos los días. Entonces todos los días nos ponemos la camiseta del modelo de Jesús. Nos ponemos el traje del modelo de Jesús. Nos ponemos ese chip. Yo soy un modelo de Jesús. Eso es lo que Jesús nos está enseñando. Ahora mire, vamos a ver lo que dice Pedro, que fue uno de los discípulos de Jesús, y que Pedro incluso lo había negado. Antes de que Jesús lo crucificaran, Pedro lo había negado, y después Pedro dice que lo vio resucitado. Pedro entendió muchas cosas después de que Jesús resucitó, porque Jesús se quedó 40 días más, y en esos 40 días más Jesús les aclara más cosas, y a Pedro ya le cayó el 20 de muchas cosas. Y Pedro escribe esto: pero ustedes, nos está escribiendo a nosotros, son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Nota qué privilegio tenemos tú y yo. Oiga, esto es más que una responsabilidad, es un privilegio. Nota los halagos que Dios nos está dando a través del apóstol Pedro. Dice, ustedes son real sacerdocio. O sea, un real sacerdocio es, cada rey tenía un sacerdote consejero. Ese es un real sacerdocio. Un sacerdote de la realeza. Entonces Pedro está diciendo, ustedes son sacerdotes de la realeza, nación santa. Es decir, por ejemplo, Dios le dice a Israel en la antigüedad, quiero que ustedes se distingan de las demás naciones porque ustedes son mi pueblo. Santo es apartado, separado. Entonces está diciendo Pedro, ustedes son nación santa. Luego dice, pueblo adquirido por Dios. Nosotros no éramos pueblo de Dios, pero al aceptar a Jesús y recibir a Jesús en nuestro corazón, Dios dice, ahora tú eres parte de mi pueblo, ahora tú perteneces a mi familia, ahora tú me perteneces a mí. ¿Para qué? Para que anuncien los hechos maravillosos de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y esto es importante, y eso es porque Dios nos escogió a ti y a mí. Nota que dice, para que anuncien los hechos. Y aquí no solamente se refiere a hablar, se refiere a actuar, anunciar los hechos. Y la mejor manera de enseñar a alguien son con hechos. Pesan más nuestros hechos que nuestras palabras. Es por eso que Pedro está diciendo, para que anuncien los hechos de aquel que los llamó
de las tinieblas a su luz admirable. Continúa diciendo Pedro: amados hermanos, como si ustedes fueran extranjeros y peregrinos, les ruego que se aparten de los deseos pecaminosos que batallan contra el alma. Ojo con esto, porque aquí hay algo bien importante de distinguir lo que nos está diciendo Pedro. Hey, ustedes deben de actuar en este mundo como si fueran peregrinos y extranjeros. Es decir, tú vas de paso. ¿En qué sentido? No en el sentido de que ya no nos vamos a juntar con las personas que no conocen de Dios. No, en ese sentido no. Pedro está siendo muy claro. Si se fijan, Pedro está siendo muy claro. Dice: sean peregrinos extranjeros en todos los deleites y placeres pecaminosos que están en este mundo. En eso somos peregrinos y extranjeros. En todo aquello que quiere ensuciar nuestra vida, que quiere ensuciar nuestra alma, que nos quiera contaminar, para eso nosotros somos extraños, no nos contaminamos. Pero si nos relacionamos, escucha esto, escucha esta frase: no nos contaminamos con los placeres del mundo, con los placeres de esta vida, pero, y me refiero a los placeres porque hay placeres buenos y hay placeres malos, con los placeres que nos alejan de Dios. No nos contaminamos, pero sí nos relacionamos. Mira lo que continúa diciendo Pedro: mantengan una buena conducta entre. Fíjate que no dice con, dice entre. Y esa palabra entre es estar mezclado, estar relacionado, estar ahí presente. Mantengan una buena conducta entre los no creyentes. ¿Para qué? Aunque los acusen de malhechores, al ver las buenas obras de ustedes, glorifiquen a Dios el día en que Él nos visite. Nota esto, nota lo que Pedro nos está diciendo. Hey, relaciónate con la gente no creyente. Relaciónate con los que no conocen a Dios. Tú mézclate entre ellos, relaciónate con ellos. O sea, ve a sus fiestas, cuando te invitan a sus piñatas, ve a sus fiestas, ve a sus cumpleaños, ve a sus convivios, ve y júntate con ellos. Júntate con ellos en su trabajo, júntate con ellos en la escuela, ve, relaciónate entre ellos, pero mantén una buena conducta para cuando ellos intenten acusarte de malhechor, al ver tus buenas obras, ellos pueden decir: sin duda es un hijo de Dios, sin duda, qué bien portado es esta persona, qué buena actitud tiene, qué buena persona es, qué agradable esa persona. Y cuando ellos te están halagando a ti, Dios está siendo glorificado. ¿Me deja contarle una experiencia personal? ¿Me deja? ¿Puedo? Si usted me da permiso lo hago, si usted no me da permiso no lo hago. ¿Me da permiso? Ok. Por ejemplo, en mi trabajo, donde ahorita estoy trabajando por un tiempo, me gustó que están por si quieren renovarme el contrato o no. Y me gustó que una de las maestras, esas fueron sus palabras: maestro, ¿no le ofrecieron algo para trabajar con nosotros? No. Maestro, ¿por qué no quiere trabajar con nosotros? Usted es muy bueno como maestro. Me gusta cómo le habla a los niños, me gusta cómo se relaciona con los niños, cómo enseña, cómo da clases. Debería de quedarse con nosotros. Entonces, y yo agradecí, ¿no?, el halago. Gracias, maestra, gracias, aprecio sus comentarios. Hasta ahí. Pero al decirme eso, Dios estaba siendo glorificado, y el hecho de que estaba haciendo bien mi trabajo,
Dios está siendo glorificado. El hecho cuando los que están a tu alrededor, que no conocen de Dios, empiezan a alabarte, Dios es glorificado. Y eso es ser una iglesia misional. Eso es ser un cristiano misional. Ahora, vamos a ver lo que dice Pablo. Es otro de los apóstoles. De hecho, Pablo era un enemigo de la iglesia, un enemigo del cristianismo, pero Pablo tiene una experiencia, se encuentra con Jesús y tiene un encuentro y cambia su vida, cambia su forma de pensar y entiende muchas cosas. Y una de las cosas que Pablo logra entender y lo deja escrito en cuanto a la iglesia misional es esto. Mira lo que dice Pablo: hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Es decir, porque el contexto de este pasaje es que se lo escribió a una iglesia que se encontraba en una ciudad griega llamada Filipo, y la iglesia estaba haciendo las cosas solamente por hacerlas. Y Pablo le escribe esta carta y les dice: hey, hagan su trabajo sin quejarse y sin pelear, sin discutir, para que nadie pueda criticarlos, para que nadie hable mal de ustedes. Continúa diciendo Pablo: lleven una vida limpia e inocente. Es decir, mézclate y lleva una vida limpia e inocente, como corresponde a hijos de Dios. Es decir, la característica de un hijo de Dios es llevar una vida limpia, inocente, y no quejarse y no discutir en su trabajo, en su escuela o cuando pasa por circunstancias difíciles. Cuando uno hace eso, mira lo que dice Pablo: porque así ustedes brillarán como luces radiantes en medio. Mira lo que dice Pablo: en medio. No dice cuando te toque, no. Es decir, Pablo está dando por hecho de que tú y yo vamos a tener una constante relación y que vamos a estar bien mezclados con ellos. Y tenemos que ser luz brillante, dice, cuando estén en medio de un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Es decir, que aunque estemos en medio de gente perversa y corrupta, nosotros no corromperemos, ni no seremos corruptos, y no haremos cosas malas, porque nosotros somos luz en medio de la oscuridad. Wow. Entonces, esto me lleva a pensar en José. ¿Recuerdas a José? Recuerda que José era un muchachito que se lo llevaron esclavo. Y bueno, era esclavo y era tan buen esclavo, no era empleado. Tú y yo somos empleados, no. Él era esclavo, no tenía derechos, pero era tan buen esclavo y hacía tan excelente su trabajo, que cuando un hombre rico lo vio, dijo: te lo compro. Lo compró, lo puso a trabajar en su casa, y era tan buen esclavo, tan excelente, tan honesto, tan leal, tan limpio. Era tan buen muchacho que lo puso como mayordomo de su casa, y él se fue. Y por ahí alguien envidioso le hizo una trampa y le puso un 4 y lo metieron a la cárcel. Pero era tan buen preso y era tan buen esclavo que el carcelero lo puso como supervisor de la clase. Y era tan bueno en su trabajo que al tiempo lo sacaron de la cárcel y lo pusieron como gobernador de un país. Y era tan bueno en lo que hacía, era tan excelente, tan limpio, tan honesto, tan leal. Era tan bueno en lo que hacía, que se esforzaba, que
su memoria quedó allí en la historia de ese país. ¿Y sabes algo? Si tú ves la historia de José, José ni se quejaba ni discutía. Y José no andaba juzgando. José no andaba satanizando a nadie. José no andaba satanizando a nadie. José era un hombre que se dedicó a su trabajo y a hacer luz en un país que no era el suyo. Oiga, ¿se acuerda de Daniel? Daniel era otro muchacho que igual lo secuestraron. Se lo llevaron secuestrado, lo llevaron a un lugar, pero Daniel era tan bueno en lo que hacía. Daniel, lo que lo pusieran a hacer, lo hacía tan bien que vieron que era muy inteligente y que hacía las cosas bien, y lo pusieron como, lo prepararon, le cambiaron la identidad, le cambiaron el nombre, le cambiaron su físico, le cambiaron la ropa, le enseñaron las letras de otra cultura. Y cuando lo entrevistaron para ver en qué puesto lo iban a poner, lo hallaron tan inteligente. Dice la Biblia que lo hallaron 10 veces mejor que sus compañeros, que en lugar de ponerlo en un puesto bajito, lo pusieron en un puesto muy importante. Y hacía Daniel las cosas tan bien que vino una invasión de otro rey y conquistó y derrotó a ese rey que estaba ahí. Y Daniel siguió en su puesto con el otro rey. Y tan bueno era Daniel en lo que hacía, tan leal, tan honesto, y hacía las cosas tan bien, que vino otro rey y conquistó ese reino y los derrotó, y conoció a Daniel y dejó a Daniel en su mismo puesto. Así que pasaron 3 reyes, 3 gobiernos diferentes, de 3 naciones diferentes que no eran las de Daniel, pero Daniel se mantuvo íntegro, limpio, honesto, hacía las cosas también con excelencia. Y tanto José como Daniel actuaban y pensaban en el pensamiento del reino de Dios, con el pensamiento del reino de Dios. Y entonces, esto es ser un cristiano misional. Y esto tiene que ver mucho contigo y conmigo. Entonces, estas son las promesas de Dios. Entonces, si ya vimos estos pasajes, ¿qué aprendemos de esto? Que tú y yo somos misioneros de Dios en el mundo donde nos tocó vivir. Tú y yo somos misioneros de Dios en el mundo donde nos tocó vivir. ¿Y sabes algo? Cuando yo veo esto, yo veo que Dios quiere cumplir esas mismas promesas que hizo con Daniel y con José. Y con esos mandamientos, con esas promesas que Jesús nos dejó. Yo veo que Dios quiere cumplir esas promesas en nosotros. En primer lugar, Dios quiere que entendamos que tú y yo somos llamados para cumplir la misión de Dios. Tú y yo a eso hemos sido llamados. Tú y yo somos misioneros en este lugar. Es decir, tú y yo necesitamos salir con un chip de nuestra casa, e incluso para con nuestros hijos. Cada vez que nos levantamos de la cama, soy un misionero de Dios y voy a reflejar a Cristo con mis hijos, en mi matrimonio y allá afuera. Quizá tú estés pensando: pastor, ¿qué estás diciendo? No sabes los problemas que tengo. No sabes todos los problemas que tengo. No sabes lo que batallo. No sabes lo que estoy sufriendo. Por eso venimos a la iglesia. Porque en un lugar como este estamos creando ambientes donde en un lugar como este tú te puedes refugiar en Dios. Tú puedes descansar en Dios. Tú puedes buscar a Dios
Tú puedes fortalecerte en Dios y tú puedes encontrar en Dios bendición para tu vida. Y aquí tú te descargas, tú te desahogas, aquí tú te llenas de Dios para salir de este lugar y seguir cumpliendo la misión de Dios. ¿Sabes? Cuando yo pienso en esto, hemos aprendido, o lo que estos pasajes nos enseñaron es que tú y yo tenemos un mensaje que compartir y que demostrar. Eso es lo que Dios, la promesa y el cumplimiento que Dios quiere, o la manera en la que Dios quiere cumplir esa promesa que ya vimos en nosotros. Que tú y yo adoptemos esa misión y que salgamos de este lugar. Hey, yo voy a cumplir la misión de Dios. Yo voy a cumplir y soy un misionero en este lugar donde estoy. Y salir y dar testimonio, ser de bendición a las personas que nos rodean. ¿Sabe? Con esto aprendemos que necesitamos mezclarnos entre las personas sin contaminarnos. Es decir, sin contaminarnos con el pecado. Pero necesitamos mezclarnos. Necesitamos aprender a relacionarnos con las personas que no piensan, que no creen igual que nosotros, pero que al ver ellos nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, nuestra forma de actuar, nuestra forma de pensar, nuestra forma de criar a nuestros hijos, nuestra forma de tener un matrimonio, nuestra forma de vivir, ellos puedan decir: oye, ¿por qué eres tan diferente a nosotros? Y nosotros podamos decirle: hey, es que tengo a Jesús en mi corazón, y poderles hablar del amor de Dios. ¿Sabe? Cuando entendemos estas promesas de Dios, cambia nuestra forma de ver la vida. Mi vida ya cambió, mi forma de ver la vida ya cambió. Siempre que yo viajo en mi carro de la casa a mi trabajo, yo voy pensando, yo voy orando: Señor, dame gracia. Dame gracia para con mis compañeros de trabajo. Dame gracia para con mis patrones. Dame gracia, Señor. Dios, ayúdame a callar cuando tengo que callar. Ayúdame a hablar cuando tengo que hablar. Y que cuando hable palabra de sabiduría. Y permite que con mi ejemplo yo pueda bendecir a otros. Y entonces ya no voy en mi fuerza. Yo voy con la capacitación de Dios. Y yo voy con mi chip. Yo soy un misionero de Dios. Y con mi vida yo voy a reflejarles a Jesús. Yo voy a enseñarles quién es Jesús con mi forma de vivir. Ahora, no crea que aunque soy pastor, no crea que satanizo a las personas. No crea que les estoy diciendo: tú eres un pecador y que te vas a ir al infierno, y esto está mal, y esto está mal. No deben de practicar eso, no, porque ese no es mi papel. Dios no nos envió a juzgar a este mundo. Él un día, dice la Biblia, que Él llegará el día en que todos compadecerán ante el juez justo, y Él los va a juzgar. Jesús, cuando estuvo aquí en la tierra, no juzgó. Cuando aquella mujer le dijo: es que 5 maridos he tenido, y Jesús le dijo: sí, es cierto, y el que ahora tienes no es tu marido, no te has casado, vives en unión libre. Ay, Señor, ¿cómo sabes? Me descubriste, ¿eres profeta o qué? Mira, y ya le empieza a hablar del amor de Dios, y ella acepta a Jesús y va y les comparte a otros. Yo veo a un Jesús que cuando le presentan a una adúltera, a una mujer prostituta, y la ponen a sus pies, y después de que los que la querían acusar se van acusados por su conciencia, Jesús le dice: mujer, yo tampoco te condeno, vete, no peques. Solamente te digo, no peques, pero yo tampoco te condeno. Entonces, si Jesús no condenó y no juzgó, ¿por qué voy a juzgar yo a las personas allá afuera que no conocen a Jesús? Pero como pastor, ¿sabe a quién sí juzgo? A los de adentro. Porque mi trabajo como pastor para ustedes es enseñarles.
cómo vivir la nueva vida que Dios nos manda que vivamos. Entonces, sí, me acerco con ustedes y le digo: hey, esta forma no, hey, necesitas arreglar esto porque si no te va a hacer daño. Pero a la gente de afuera no. Eso es una vida misional. Un cristiano misional es aquel que está dispuesto a invertir su tiempo en ayudar a otros, en escuchar a otros, en atender a otros. Porque yo soy un misionero de Dios en el mundo donde me tocó vivir. Yo quiero que hagas esto por ti. Quiero que hagas esto, por favor. Yo quiero que cambies tu forma de ver la vida. Quiero que te lleves esto a tu casa. Cambia tu forma de ver la vida. Cambia eso. Y empieza a pensar: yo soy un misionero de Dios. Voy a ir a la iglesia a aprender cómo ser un hijo de Dios, porque voy a vivir allá afuera como un hijo de Dios. Voy a ir a vivir en mi casa como un hijo de Dios. Voy a llevar mi matrimonio como un hijo de Dios. Voy a ser un papá como un hijo de Dios. Voy a ser un vecino como un hijo de Dios. Voy a ser un trabajador como un hijo de Dios. Voy a ser un empleado como un hijo de Dios. Voy a ser un patrón como un hijo de Dios. Quiero que te lleves esto segundo. Quiero que te preguntes esto: ¿cómo vas a empezar a vivir en el entorno donde vives? Pregúntate esto: ¿cómo vas a empezar a vivir en el lugar donde vives? ¿Cómo? Contéstate eso. ¿Cómo vas a empezar a vivir? Y lo tercero que quiero que te preguntes: ¿qué cosas específicas voy a hacer para demostrar que realmente soy un hijo de Dios? ¿Qué cosas específicas? ¿Quieres inclinar tu rostro ahí donde estás?